de la carta a los Gálatas, el conflicto cultural y el tema de la circuncisión. Pero por la pregunta que me hace la hermana Ana, de lo que hizo Pablo en Hechos 21, cuando él aceptó participar del servicio de purificación de sus amigos, llamémosle amigos, judíos, cristianos, compañeros, que el judío lo haga no había problema. Pablo no cometía pecado. El hecho de participar de ritos judíos no era pecado. Si formaba parte de la cultura, no era pecado. Pero creer que eso era medio para salvación, sí lo era. Es como el tema de la circuncisión. Si hay un papá cristiano que quiere circuncidar a su hijo, ¿y por qué lo hace? A ver, quiero saber por qué lo hace. Y no, yo quiero que este niño, cuando sea grande, disfrute de la felicidad en su matrimonio y de salud, él y la señora. Muy bien, que lo haga. Pero si es un medio para tratar de cumplir lo que dice en el Antiguo Testamento y formar parte de las bendiciones de Abraham, ahí hay problemas. ¿Sí, hermano? Hacemos diferencia. En el caso de Pablo, otra vez, no comete falta al participar de los servicios de purificación de los amigos que entraron al templo. Él les pagó los gastos de rasura, de tonsura que se hicieron. Pero lo que vamos a leer ahora, hermanos, es el conflicto que pasa en Antioquía de Siria y la circuncisión en particular. Pero antes completamos Hechos 15, quedó la lectura pendiente, y entonces luego volvemos a Gálatas capítulo 2 y el conflicto de Pedro en Antioquía. Hechos capítulo 15, Hechos 15, estamos con Pedro, ahora luego vamos a ir a Gálatas, estamos en Hechos 15 ahora. Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y allí habla Jacobo. Hermano, realmente Dios, por su amor y misericordia, protegió a esta iglesia. Se le iba a producir un gran daño si prevalecía el punto de los judaizantes. Basándonos en la carta a los Gálatas, la pregunta que hago es, ¿cuál es la razón por la que Pablo luchó tanto contra el ingreso de los judaizantes en el cristianismo? ¿Cuál era el peligro de permitir la circuncisión y aún las leyes restantes de Moisés? ¿Y eso lleva a qué, hermanos? ¿A qué lleva? ¿Recuerdan? Gálatas 5, las obras de la carne. ¿Qué son las obras de carne? Adulterio, lascivia. En otras palabras, se intenta reparar y se hace un boquete más grande que no hay forma de contenerlo, como es el aluvión de las obras de la carne. Al ser destituido del Espíritu, el Espíritu Santo no puede estar en ese tipo de operación. Allí entonces el aluvión de la carne lo inunda todo, lo contamina todo. Imagínense un cuerpo que está a punto de ser tratado por el médico, un buen cirujano, y según el corte que le dé, de otro modo, como ocurre con el apendicitis, un mal corte que haga allí, en la apendicectomía, recuerdan que explota el apéndice y se contamina todo. Es por lo menos la información vulgar que recibimos acerca del problema de infección de apéndice. Algo similar estaba pasando, había que hacer un corte preciso para salvar el cuerpo de la carne. Ser destituido del Espíritu Santo. Y entonces, cuando Bernabé y Pablo comentan, hermanos, muy poco lo que ellos comentan, más se da lugar a Pedro. Él es el que habla. Habían tenido la reunión en privado primeramente. Y él expone su doctrina, Pablo, junto con Bernabé. Y ellos, el grupo privado oye. Y felizmente, por la gracia de Dios, la opinión de Pablo prevaleció. Pero cuando se reúne la multitud, es Pedro el que toma la palabra. Y él habla y expone. Recuerden lo que me pasó con Cornelio, aquí y allá. Entonces, bueno, a ver que hablen Pablo y Bernabé. Y ellos cuentan las maravillas que Dios hizo por medio de ellos en la evangelización. Terminan de hablar y entonces Jacobo define la cuestión. Leemos versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado, noten cómo nuevamente se le da pie a Simón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Y no a Pablo. ¿No? ¿Por qué en la definición de Jacobo se le da preeminencia a Pedro y no a Pablo? Ambos eran judíos. Ambos eran judíos. Eran de los apóstoles directos de Jesús y estaba dirigiendo la reunión a los judíos del
Muy bien. Y hermanos, Pablo tenía poca incidencia. Había sido un gran líder perseguidor. Pero con su extraña teología que él estaba llevando, era mejor dar la palabra a los líderes naturales. Y entre ellos Pedro, indudablemente. Jacobo también. Lógicamente, hermanos, entendemos que es una estrategia muy buena que usó Jacobo. Él era el que dirigía la reunión. Y él dice, ustedes han escuchado lo que dijo Pedro. Bueno, déjenme, yo voy a dar mi sentencia final. Felizmente prevaleció el pensamiento de Pablo. 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto fue con el caso de Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, esta es la sentencia, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Y entonces surge el planteo de algunos evangélicos. Si esta es la sentencia, el mandamiento que Jacobo, representando al concilio de Jerusalén, va a darle a los gentiles, ¿dónde está el sábado? Acá solamente dice que se abstengan los gentiles de ídolos, fornicación, de ahogado y sangre. Ese es el mandamiento que se les da. ¿Sí? Y el sábado está, hermanos, está implícito en el siguiente versículo. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Efectivamente, hermanos, no hacía falta mandar el mandamiento del sábado. ¿Por qué? Ya lo guardaban. Se leía, o sea, en otras palabras, lo básico era absténganse de esto, fornicación, ídolos, ahogado, sangre, porque la iglesia o sinagoga, los sábados reciben más instrucción. Ahí tiene Moisés, quien es predicado, enseñado por los líderes, y ahí van a recibir toda la instrucción necesaria a través de Moisés. O sea, estamos hablando de la Biblia, el Antiguo Testamento. Moisés va a representar el Antiguo Testamento. Qué interesante, hermanos, la forma en cómo lo plantea Jacobo. Hay mandamientos específicos, que los gentiles hagan esto, esto y esto, y el resto, los sábados, en la sinagoga, Moisés ahí es ampliado, es explicado, ahí son instruidos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, porque ahí era el foco donde estaban habiendo problemas. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, sangre, ahogado y fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y la recomendación adicional, que sigan yendo a las sinagogas los sábados, cada sábado, porque ahí Moisés es ampliado, ahí reciben mayor instrucción. Qué interesante, hermanos. Esto pasó en Antioquía por estos hermanos que a hurtadillas se introdujeron. Y hermanos, ¿qué pasó con Pedro? Esto pasó años más tarde. Ya había estado en el concilio de Jerusalén. Hermanos, noten, vamos ahora sí a Gálatas. En Gálatas, recordemos, Pablo escribe la carta a Gálatas, es posterior a los hechos producidos en Antioquía. Antioquía tuvo dos problemas. Primero fueron los judaizantes. Antioquía. Y el segundo es Pedro, en Antioquía otra vez. Y Pedro fue posterior. Cuando él entró en Antioquía, hermanos, pregunto, ¿qué mensaje predicó? ¿Judaizante? Pedro en Antioquía, ¿qué mensaje predicó? Cristo crucificado, bien cristocéntrico.
Pero cuando vinieron amigos de Jacobo, tan enraizado estaba la cultura judía que Pedro se mareó. Y ahí vino el problema. O sea, Pedro no... Es como cuando se dice en Estados Unidos, alguno que entró ilegal. Pedro no entró ilegal en Antioquía. Él entró legal, pero se le venció. Vamos a usar una especie de ilustración, ¿no es cierto? Se le venció su tiempo y luego se hizo ilegal. Acá también. Predicó en Antioquía de Siria, bien legal, vino un mensaje bonito. Y luego, hermanos, su tiempo se le acabó cuando aparecieron esos amigos. ¿Qué es lo que pasó? A ver, veamos entonces. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Hace unos años, hermanos, ocurrió una cosa interesante, que es bueno conocerla. De la Asociación General salió un evangelista para hacer su obra de evangelización y llegó a cierto lugar donde este hombre visitó primeramente al pastor de esa zona y juntos hicieron una tarea de evangelización. El evangelista que venía de visita era experto. Y comienzan las reuniones. Y la predicación se hace bonita, las visitas, los hermanos se mueven, traen invitados, y entonces allí cada vez se hace más grande la reunión. Este pastor jefe tenía un ayudante joven que se movía por todos lados, y entonces la iglesia, especialmente los jóvenes, se movilizaban, de modo que era un gozo los reportes que se estaban enviando a diferentes campos, en particular a la Asociación General de donde este hombre procedía. Dentro de las reuniones de evangelización hubo un espacio donde al evangelista él pidió hacer reuniones decimos potluck, donde pueden haber momentos comunitarios de comer, sociales, ¿no? Y esto iba creciendo, ya pintando para algunos bautismos también. Cuando en ese tiempo, por los informes que estaban llegando a la Asociación General, otros departamentales, había uno de temperancia, otro era de educación y otro de libertad religiosa, estaban haciendo también visitas y entonces estuvieron cerca de la zona de este predicador y decidieron hacer una visita a él para escuchar esos informes que estaban recibiendo. Y estos tres departamentales, también de la Asociación General, se aparecen. Lo cierto, hermanos, es que la visita que uno esperaba que hubiera sido para mejor fue para peor. Porque allí se notó algo muy diferente. La indumentaria que esta gente traía, típicamente americana, su forma de hablar y todo eso. Y el pastor titular de la iglesia local observaba allí el comportamiento de esta gente, que por su forma de hablar y moverse, las visitas eran muy humildes, gente que incluso tenían problemas para hablar también. Que entonces se sentían pequeñitos ante estos otros que venían nada menos que del gran país. Y entonces comenzó a decaer la asistencia. El evangelista que había llegado no hacía los potlucks, las reuniones sociales, y corrían las semanas y esto se venía cada vez mal. Cuando el pastor local hizo alguna visita y hacer consultas, descubrió el motivo. Y era que las visitas se sentían bastante incómodas. Porque mientras que el primer evangelista había sido muy agradable en el trato, hasta jugaba con ellos en los sociales, ahora el hombre se comportaba diferente. Entonces se sentían, estamos mal. Estamos viendo que traen cultura americana acá. Y no estamos de acuerdo con eso. No queremos eso. Si hablan de Dios, que hablen de Dios, no que traigan cultura. Entonces el predicador, cuando escuchó eso, se entristeció, y lo triste del caso era que su joven pastor ayudante también se metió con el grupo y tuvo discusión con él. ¿Conocen la historia, hermanos? ¿La conocen? ¿No han escuchado la historia? Salió publicado. No tuve el último número de la revista Adventista, pero ¿no la leyeron, hermanos, publicada?
Pregunto, hermanos, ¿a qué clase están yendo ustedes si le acabamos de leer la historia acá? Es la historia que acabamos de leer acá. ¿La leemos otra vez? Gálatas capítulo 2. Por supuesto, una historia ficticia, pero está basada en la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Otra vez, Gálatas 2:11. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos departamentales de parte de Jacobo, departamental de educación, de lo que fuera, comía con los gentiles, habitaba con ellos, se alegraba con ellos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, los otros departamentales, de tal manera que aún Bernabé, el pastor ayudante, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, tomó el micrófono. Y además, muy severo lo que va a decir porque está en juego la salvación de todos los oyentes y también, lógicamente, de Pedro y sus amigos, incluido Bernabé también. Y así como Pablo habló con poder, con convicción y con la asistencia del Espíritu Santo, hermanos, en nuestros días se requiere algo similar. Que no dudemos. Si tenemos convicciones, con cortesía, con respeto, pero no tenemos que callar. ¿Qué dice? ¿Cuál es el argumento de Pablo? Si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles, y te felicito, porque tú eres judío, y te adaptas con los gentiles, y vives con ellos, y no como judío. Está muy bien lo que haces. ¿Por qué al revés obligas a los gentiles a que se hagan judíos? Versículo 15. Mira, Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento como tú, y no somos pecadores de entre los gentiles, igual que tú. No procedemos del gentilismo ni venimos pecadores de entre esa gente. Pero sin embargo, te digo esto. Sabiendo que el hombre no es justificado, admitido por Dios por las obras o requerimientos que pide la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser admitidos, reconocidos justos por la fe de Cristo y no por las exigencias o requerimientos de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser admitido delante de Dios. Este texto se ha hecho, hermanos, famoso, ustedes saben, a lo largo de los siglos y revela el pensamiento fundamental de Pablo. Lo vamos a completar todo el capítulo 2 y entonces sí, estudiamos más a fondo el tema de la ley. Lo que prometimos es la parte quizás, el clímax de toda la clase de Gálatas, lo que vamos a escuchar a continuación. Leemos versículo 17 en adelante. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, como Pedro estaba siendo descubierto como pecador. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? No. Jesús no puede apoyarte en la obra de simulación que estás haciendo. El punto es, ¿qué le pasó a Pedro? Que cuando llegaron esos amigos de Jacobo, cambió su conducta. Si no estaban los amigos de Jacobo, y él se comportaba como gentil, convivía con ellos, participaba del potluck, y iba a sus casas, y se reía con ellos, y en los sociales jugaba con ellos, y les tomaba las manos, y todo esto. Y llegaban los otros, y entonces ahora Pedro se pone su saco, su corbata, toma un lugarcito y se pone una distancia. El pensamiento inicial de un gentil es, ¿acaso yo lo estoy contaminando? ¿O su conducta es un reproche a mi conducta? Algo que yo no sé, él sí sabe, algo que yo... ¿Saben, hermanos? Ejemplos. Cuando a veces nos invitan a comer y por allí la persona que no tiene mucho conocimiento sobre alimentación nos dice, venga, gracias porque usted me enseña la palabra de Dios, yo le preparé una comidita. Entonces vamos allí, y vemos alguna comida acá. Saben, hermanos, que yo cometí torpezas cuando era más joven, ¿no? Te recuerdo en el colportaje, fuimos con un compañero y el compañero sí aceptó comer carne. Y él era vegetariano. Pues, y esto no entiendo, es medio falso, decía yo. Tú tienes que ser, yo le hablé aparte después a él. Tienes que ser, si tú te decidiste,
Porque cuando nos invitaron a los dos, entonces la persona que venía a nuestras reuniones sirvió carne a los dos y yo no comí. Dije, ¿pero y cómo él come? Es lo que no sé, yo después le voy a preguntar, pero no, yo decidí no comer. Oh, pero ¿qué le hago? No se preocupe, no, algo le voy a hacer. Y la señora, esta vecina, se desarmó haciendo, no sé si una ensalada, cuánta cosa. Puso, yo no quería que se ponga incómoda, pero sí lo puse incómodo a mi compañero a solas. Y hermano, yo estaba con la mente cerrada. Saben que a Pedro le pasaba algo similar, ¿no? Que en su forma de convivir con los gentiles era genuino. Porque si hay una convicción, hay que llevarlo. Y si vienen los otros judíos, vengan, aprendan acá. No lo hizo así, sino que se movió con los gentiles. Lo hizo, no sé si para agradar a Pablo, porque yo no sé, no entiendo el comportamiento de Pedro. Pero a Pablo le gustó, como dice acá el texto, tú vives como los gentiles, pero cuando vinieron los otros, cambió la conducta. Ahí mostró lo que era. ¿Y qué es lo que era? Hermanos, ¿saben qué nos puede pasar a nosotros? En la forma en cómo nos acercamos en los estudios bíblicos a personas que están recibiendo nuestro conocimiento y vamos a convivir con ellos. Le invito a que hagamos una salida. Mire, con mi esposa vamos a ir y queremos invitarlo a un parque de diversión. No, yo los parques, hay mucha música mundana, secular. Hermanos, yo no quiero poner en conflicto a nadie, ni decirle, bueno, ahora sí está permitido ir al cine. No, cada uno que tenga sus convicciones. La más de las veces podemos sentirnos incómodos. Si alguien nos invita, mire, esta noche le pagamos la entrada con su esposa, venga, vamos a ver una película muy bonita, La Última Guerra, La Última Batalla, una película adventista de paso que salió, pero una otra película. Y no, al cine, yo no entro, pero desde que me bauticé no entro más al cine. Y cosas por el estilo, ¿qué hacemos? Reitero, hermanos, no quiero crear conflicto de qué es lo que tenemos que hacer, sino lo que digo es de Pedro, que realmente mostró su naturaleza cuando vinieron los amigos. Él era lo que era. Por eso Pablo tuvo que hablar tan fuerte, tan duro. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Aceptaste el mensaje de Hechos 15, el tema de la circuncisión? ¿O lo aceptas según la gente? Si están los gentiles te portas de una manera, pero vinieron los otros y ahí mostraste tu naturaleza. De allí que Pablo le dice ministro a Jesús. ¿Es acaso ministro de pecado con tu comportamiento? No, Jesús no te va a apoyar en lo que estás haciendo. Él no es ministro de pecado. Seguimos leyendo, versículo que sigue, 18. Porque si las cosas que destruí, en este caso la circuncisión y lo que ello conlleva, las mismas vuelvo a edificar, me convierto en transgresor y Jesús no me puede apoyar ni él convertirse en ministro de pecado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, no en las obras de la ley, no confiando en la circuncisión, no confiando en Gerita Singers. De paso, hermano, a mí me gusta esa música y los heraldos me gustan más, y ustedes saben, música linda, pero hermanos, imponerle a otro mi gusto musical, no. Si le gusta otro tipo de música, en todo caso, hablemos de educación, seminarios, charlas, pero no imponer. Y ni menos decir, hermano, esa música, tú sabes, escúchalo al revés, vas a encontrar mensajes satánicos. Ya estamos, creo que es muy delicado, querer imponer a otros. Cuando yo quise imponer, tampoco imponer, sino que esta señora quiso servirme carne en ese momento, dije que no. Con el tiempo me di cuenta del error, de que esta señora hizo lo mejor que tenía. Y yo, en mi idea cerrada como Pedro, que creía que era lo mejor, a mí mismo me impuse, no imponerle a ella, me impuse a mí. Pero no salió bien. Y cuando sí le quise imponer a mi compañera, me salió con otra. Y ahora lo entiendo, por supuesto, ¿no? Completamos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Dios. Pero comento, si por la ley viniese la salvación, entonces Jesús está de más. Es o Jesús como método de salvación o los métodos que los judíos han extraído de las leyes de Moisés. Son dos cosas absolutamente opuestas, de lo cual se va a tratar en el capítulo 3. La promesa de Abraham y la ley revelada 430 años más tarde por medio de Moisés. ¿Cuál es la relación entre una y otra? Hermanos, en los minutos poquitos que tenemos, yo quisiera escucharles sus impresiones.
algunas poquitas, de lo que estamos escuchando y aprendiendo. ¿Qué impresión les causa la carta de Gálatas o en general lo que estamos escuchando? Un comentario, dos. Quiero hacer un comentario. Se dice la ley de Moisés, pero aún las otras leyes, además de los 10 mandamientos que Dios escribió, proceden de Dios. Pero se dice la ley de Moisés porque él fue el encargado de escribirlas, poner el libro y enseñársela al pueblo. Entonces hay una distorsión en el pensamiento que mucha gente pensara que proviene de la creación de Moisés. Muy bien. O sea, aunque fueron temporales y tuvieron su aplicación, fueron ideadas, diseñadas y dadas por Dios. Hermanos, este asunto que nos trae Felipe nos introduce a lo que va a ser ya propiamente el concepto de ley. Primeramente, la distinción que hemos hecho de ley moral y ceremonial no es bíblica, no es de Pablo. Recuerden, este servidor, en lo posible, hasta donde Dios me dé luz y convicciones, quiero seguir la teología de Pablo. Y al ver en el Nuevo Testamento, en sus cartas, no hay distinción entre ley moral y ceremonial. Podemos hablar de aspectos morales, aspectos civiles, aspectos ceremoniales. La ley es una sola. Sí que en el santuario, dentro del arca, estaban los 10 mandamientos y al costado, en un rollo, el libro de Moisés, que abarcaba todo lo que Moisés había escrito hasta ese momento. Pero decía decir, la ley de Dios son los 10 mandamientos, la ley de Moisés es lo que él escribió, que la ley de Dios es la ley moral y la ley de Moisés que él escribió es la ceremonial, y que esto es lo que caduca y aquello es lo que permanece, y que cuando Pablo escribe en Gálatas va a atacar la ley ceremonial. Esta es la ley que ya no rige más. La ley de los 10 mandamientos, dado por Dios en tablas, es la ley eterna. Hermano, esa clasificación típicamente adventista no es tal como está en la Biblia. Estamos recurriendo a una herramienta teológica que se ha heredado de años, incluso entre los evangélicos, algunos que utilizan, y no hacemos el método de Pablo. Y yo voy a exaltar, hermano, quiero exaltar los 10 mandamientos, guiándome por el original que está allá a través de la tipología, que es lo que Pablo hace, en el libro de Hebreos especialmente. Hermano. Hermano, respecto de Pedro, en la segunda carta de Pedro 3, 15 al 17, dice que Pablo escribió Cosas difíciles de entender. y esta creo que es una de ellas, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo pienso que eso es lo que a veces, no sé hasta qué punto nosotros podemos llegar a creer más en Pablo, y imagino los evangélicos, que son los que más piensan que, bueno, siguen la teología de él, al no guardar el sábado, que Pablo pues no lo... Y esa es la gran diferencia con la teología evangélica, al no tomar la tipología. Hermanos, la tipología es herramienta adventista. Recordemos que Hiram Edson, al día siguiente del chasco, cuando ve a Jesús en el lugar del Santo al Santísimo y hace el estudio bíblico, descubre que es una verdad bíblica, pero que se fundamenta mediante estudios de tipología. Recordemos, por tipología se entiende la comparación del tipo o el paso del tipo al antitipo. Hay dos miembros, uno que es la copia y el otro que es el original. Y esta herramienta bíblica por la cual Pablo nos enseña, cuando dice que las cosas que les han pasado son tipos a nosotros que han alcanzado los fines de los siglos. No murmuren como ellos lo hicieron, no hagan como ellos hicieron. Entonces, son tipos. Vamos, hermanos, ya a introducirnos en el tema de la ley. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Notemos, hermanos, en el segundo versículo introduce un concepto nuevo. Mientras que el primero es histórico, esto es pasar bajo la nube, pasar el mar, eso es historia. Lo segundo ya no es historia, es tipología. Es la aportación novedosa que trae Pablo. Esto es descubrir significados nuevos
por comparación de hechos históricos aplicados a un tiempo presente. Y básicamente, en la tipología, hermanos, el centro siempre va a ser Jesús. Noten acá, un hecho histórico, pasar bajo la nube, pasar el mar. De allí a extraerle un significado tipológico y decir que entonces fueron bautizados bajo la nube y bautizados bajo el mar. O sea, pasaron un bautismo. De el viejo Egipto, símbolo de pecado. Hay un significado allá, simbólico. Ahora pasan bajo un bautismo espiritual y aún físico, podríamos decir, porque hay agua literal. Pasan por debajo, por el lecho del río, y entonces entran en la tierra nueva. Empiezan una vida nueva. Fueron bautizados. ¿Cómo pasa con nosotros cuando dejamos Egipto, nos bautizamos y emprendemos camino a la tierra prometida? ¿Sí? Ese significado que le da Pablo acá. 2 manos. ¿Quiere decir que Moisés no había entendido la tipología? No. Moisés hace los hechos y son los autores posteriores los que hacen tipología. Porque cuando él golpea la piedra y esa... Ahí está, ahí sí, efectivamente. Entonces, él vivía a través de las obras. Él actuó según su impulso humano, natural y carnal, cometió un grave error, pero rompió el mensaje tipológico que había detrás de ellos. Que efectivamente, la primera vez había que pegarle la roca, en la segunda solamente hablarle, y él le volvió a pegar. Pero esta segunda vez no hubo orden de parte de Dios, en la primera sí hubo, que era pegar, en la segunda era hablarle. Entonces era un mensaje tipológico, que así como en la primera la roca es Cristo, al golpearlo en la cruz del Calvario, entonces producía agua de vida. En la segunda, orando a la roca, hablándole a Cristo, entonces produce agua de vida. No golpeándola, no hay que, como ocurre en el sistema católico de la misa, el sacrificio de la misa que se hace semana a semana. Se vuelve a crucificar a Cristo allí en la misa. O sea, ahí rompe Moisés, sin quererlo, el significado tipológico. Ya, usted habló de que, por ejemplo, existe una sola ley, que es la Torá, está incluido todo, pero sí es posible hacer una separación dentro de las leyes. Decimos aspectos. Bueno, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, nos dice que la circuncisión o la incircuncisión nada es. Eso es un aspecto ceremonial. Pero luego dice Pablo, pero el guardar de los mandamientos. Totalmente. O sea, hay una separación ahí. O sea, hay una separación entre lo que es ceremonial y lo que son los mandamientos de la ley. Más bien diríamos, Rafael, la separación va a estar dado entre aquello que forma la ley mosaica y la ley que Dios quiere. La ley, cuando él dice, yo no estoy bajo la ley de Dios, sino la ley de Cristo, hay una expresión que él utiliza así. Entonces, esa nueva ley, en el nuevo pacto, con la referencia del santuario celestial, allí está la ley, ese va a ser el punto de referencia. Esos son los mandamientos a los cuales nosotros nos debemos. Y de lo cual tenemos la copia en la ley de Moisés, la ley moral. Tenemos en Levíticos capítulo 4, capítulo 5 hasta el 7. En el capítulo 4, por ejemplo, se hace una diferencia entre los aspectos. El capítulo 4 dice, si alguno por hierro peca contra los mandamientos de Jehová, entonces lleven estos sacrificios. Ahora, hay una pregunta que queda en el aire. ¿Cuáles son los mandamientos que están en el arca en el cielo? ¿Son los de Éxodo 20 o son los de Deuteronomio capítulo 5? Ok, eso va a ser un poquito más adelante. Evidentemente no es Deuteronomio 5, porque es la reformulación de Moisés 40 años más tarde. Deutero por segunda vez se da la ley y ahí menciona, guardarás el sábado como Dios te ha mandado, 40 años atrás. Y la razón que da es diferente de la que se da en Éxodo, que es la razón básica, por la creación. En Deuteronomio se da como motivo de recuerdo de la liberación de Egipto. Pero vamos a ver un poquito después. Así lo dice la profecía de Deuteronomio. Yo, hermanos, yo no uso las leyes ceremoniales, es el aspecto, es una sola ley, es el aspecto ceremonial de esa ley. El problema con estos hermanos evangélicos es que ellos creen que totalmente la ley, también los 10 mandamientos fue clavada. En un sentido no se equivocan, vamos a ver, en un sentido no se equivocan cuando, eso vamos a ver si tenemos la cita acá, a la hermana Juay le preguntan, Mensajes Selectos, capítulo 1, ¿cuál es el ayo de Gálatas? Es la ley ceremonial. Ella dice, son las dos, la ley moral, la ley ceremonial y la moral, y especialmente la moral, lo vuelve a decir. Y hermanos, ahí es donde los adventistas que defendemos la ley no nos agradan, porque hay que entender el mensaje. ¿Qué es entonces lo que quedó allí? Si es el ayo, y no estamos más bajo ayo. Porque hermanos, déjenme ilustrarlo. Yo no quisiera que al avanzar la clase nadie tenga prejuicio, porque a veces la mente se cierra. Ya me pasó con un
Un diácono una vez tuvo una charla y el hombre se cerró, mientras que el compañero lo aceptó enseguida. Y es, hermanos, que en la mente de Pablo, al sistema mosaico, como ocurre con la Pascua, la circuncisión, los hunde y va a salir de nuevo. ¿Qué cosa? El nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, allí en el nuevo pacto aparece la ley de Dios clarita, los 10 mandamientos, el sábado incluido. El punto referencial va a ser la ley que está en el santuario celestial, de lo cual copia fue lo que hubo acá en la tierra. Así es, tipo antitipo. Ahora vamos a ir viendo. Pero hermano, vamos a ir ganando tiempo, ¿sí? Seguimos leyendo. Seguramente las preguntas van a ir solucionándose. Es muy delicado, hermano. Estamos trabajando con bisturí fino, ¿no es cierto? Porque nada menos está en juego nuestra salvación. Y lo que Pablo quiso enseñar en sus días, y cuántas veces que le criticaron. Cuando le dicen que acaso soy ministro de pecado, que cuando él incluso dice, no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Acaso vamos a cometer pecado por eso? Recuerdan, cómo lo acusan y él tiene que defenderse. Si hermano Pablo fue acusado, va a pasar nuestros tiempos. Sin embargo, hace falta pasar por este proceso para que exaltemos lo que Dios quiere que se exalte, mediante la tipología, el santuario del cielo y el arca, los 10 mandamientos que están allá en el cielo. Eso es inapelable, no negociable. Los sábados ceremoniales que fueron, recuerda Colosenses 2:14, abolidos, pueden ser los mismos sábados semanales. Están incluidos los semanales y no nos agrada escucharlo. En el comentario bíblico, en la nueva edición en español, aparece un artículo muy bonito que lo agrega la hermana Fimaster. Ahí, basado en los estudios que Baqueo que hizo también, ella introduce, hermanos, una apreciación más, mejor enfocada que lo que había hecho la primera edición en inglés y también en español. En la segunda edición aparece allí muy bonita. Yo recomiendo esa lectura del comentario bíblico, el comentario, la nota adicional de Colosenses capítulo 2. Si tenemos tiempo lo podemos leer también, lo podemos compartir. Sigamos, hermanos, con los tipos que aparecen en 1 Corintios 10. Y específicamente aparece la palabra tipos en griego. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados, esa es la palabra nueva ahora que se introduce, en la nube y en el mar. Se le extrae al hecho histórico, se le atrae un significado teológico nuevo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Otra vez esta tipología. La comida que tenían en la antigüedad, tanto el maná y la roca, ahora Pablo dice, eso representaba a Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos lo hicieron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo hicieron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron por el destructor. Y lo que sigue. Y estas cosas les acontecieron como tipo. Es la palabra que aparece en griego. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, los hechos del pasado en la mente de Pablo son tipológicos. Aparece la expresión otra vez en Romanos, invito que busquemos, capítulo 5, versículo 14. Otra vez la palabra tipos, es singular. Significa modelo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipos del que había de venir. Notemos entonces, el primer Adán era un modelo del segundo Adán que debía venir. Fijémonos cómo la comparación entre ambos aparece establecida en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, están los dos Adanes. También en Romanos 5 aparecen los dos Adanes. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente o ser viviente. El segundo o postrer Adán, espíritu vivificante. Otra vez, si bien no aparece la palabra tipos, sí la idea, están contrastados los dos Adanes.
La palabra antitipo, hermanos, va a aparecer en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. Y curiosamente, hermanos, la clasificación convencional que tenemos los adventistas y aún los evangélicos es decir que tipos representa la copia y antitipos el original, cuando en verdad en la literatura griega es intercambiable. Tipos representa, junto con la copia, el original, y hay literatura donde antitipos, que nosotros usamos como original, se usa como copia. Y curiosamente, hermanos, los ejemplos del Nuevo Testamento van en ese sentido. Tipos que convencionalmente hemos entendido que es, ¿qué cosa? Es original. Hebreos capítulo 8. Y antitipos que convencionalmente hemos aceptado que es, no, antitipos, original, convencionalmente, en la Biblia acá lo vamos a ver que es copia. ¿Sí? Así que es interesante advertir esto a la hora de definir que es intercambiable. Capítulo 3, versículo 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, antitipos, es como dice en griego, que corresponde a esto, es la forma en cómo se traduce acá. Entonces, el bautismo, antitipos, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Notemos, hermanos, acá se hace una comparación entre el diluvio y el bautismo. El diluvio vendría a ser el original, es el primer miembro. Diluvio en el cual poquitas personas se salvaron. Así el bautismo, no es el bautismo el original y el diluvio es la copia, no, es al revés. Que usa la palabra antitipos en el sentido de un sentido derivado, como copia. Entonces, el bautismo, al igual que el diluvio, ahora nos salva, pero como una aspiración para llevar una mejor vida, mejor conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesús. Notamos el uso que se hace de... Y ahora vamos a tipos en Hebreos capítulo 8. Versículo 4 en adelante, Hebreos 8, 4, desde el 1 se puede leer. Leemos el 1 también, hermano, está muy bonito. Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, hablando de sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo y se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al tipos, en griego, que se te ha mostrado en el monte. La palabra que se usa allí en griego es tipos, es modelo. La pregunta que hago, hermanos, es, ¿qué se le mostró a Moisés en el monte? ¿Una copia o el original? ¿Qué se le mostró? ¿Qué original se le mostró en el monte? El santuario. ¿Qué santuario entonces fue el que se le mostró? El celestial. Por lo tanto, el santuario celestial que aparece revelado en Apocalipsis, ese es el original. Allí el que estaba en Apocalipsis apareció en el monte, ese es el tipos. Fíjense, hermanos, vuelvo otra vez al tema de nuestra tipología convencional, que hemos dicho convencionalmente que el tipo es copia y el antitipo el original. Acá es al revés, es el tipo el original. Bien, se le muestra el original y entonces Moisés va a redactar todo, y las medidas, los tamaños, la construcción, los departamentos, mobiliario, el arca y los 10 mandamientos. Bonito, hermanos. Todo lo que él hace es el sistema basado en lo que él vio allí. Dios, hermanos, lo que va a defender es ese original. Eso es lo que Pablo hace. Nosotros lo que hemos hecho es defender mucho la copia y decir, bueno, esta parte sí ya es cadavérico, esto va afuera. Lo otro es salvable, vamos a rescatar y todavía sirve. No, hermanos, todo el sistema.
y luego reaparece mediante la tipología. Y es lo que a Pablo a él le costaba que la gente lo entendiera, aún sus propios compañeros, que había un santuario en el cielo. Él fue el autor de la carta a los hebreos y él tuvo que hablar al respecto. No se estaba manejando esto. Y hermanos, ya esto estaba predicho en Jeremías capítulo 31, de la introducción del nuevo pacto. Fijémonos, Jeremías 31. Mientras estamos buscando en los minutos que tenemos, quiero contarles, hermanos, un testimonio. Fue hace unos años, tuve un duro conflicto con un pastor congregacional. En la iglesia se estaban llevando adelante reuniones. Yo no sé si lo conté antes, tal vez sí, pero si no, hermanos, y si algunos no lo han escuchado, va a ser útil. Tiene relación con el tema. Para mí fue una de las ocasiones, hitos en mi carrera, que agradezco la lectura del capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, que hacía pocos días atrás lo había leído. Iluminó mi mente. Cuando llevando adelante reuniones de Apocalipsis, en una pequeña congregación, vinieron visitas y entre ellas un par de hermanos carnales, 20 años promedio, que querían bautizarse. La alegría de los hermanos, y vivían a media cuadra de nuestra iglesia. Entonces, estos jovencitos decían, quisiéramos que usted hable con nuestra mamá, nuestros padres, porque pertenecemos a otra congregación, la iglesia congregacional. ¿Cómo no? Fui con un hermano, llegamos a la hora convenida, la mujer amable nos hace pasar, nos sentamos, estaban los jovencitos allí a un costado de la mesa, la señora, y a los momentos tocan el timbre. Un caballero distinguido entra. La señora nos presenta aquí y allá, el pastor de la iglesia adventista aquí de media cuadra, y el hombre se desencajó, cambió su humor. Era el pastor de la iglesia de ellos. Hermana, ¿qué es esto? ¿Qué hace un pastor adventista acá en su casa? Mire, pastor, le quiero explicar, ocurre que lo hice llamar porque quisiera que usted converse, mis hijos se quieren bautizar acá en la iglesia que tenemos a media cuadra. ¿En la iglesia adventista? Y entonces el hombre, lógico, cambió. Y mira a los muchachos, con razón que ustedes no venían a la iglesia, pero ustedes no saben dónde se metieron. ¿Por qué es esto? Y hermanos, yo vi al hombre cómo se fue desencajando y comencé a orar a Dios, porque temía que termináramos mal agrediéndonos. Y efectivamente el hombre comenzó a hablar contra los adventistas. Jóvenes, ustedes no saben quiénes son estas personas. Yo sí sé, y les voy a explicar. Esta gente al comienzo empiezan a dar bonitos temas de alimentación, de la reforma pro salud, del control del estrés, cómo dejar de fumar, y hablan de los lugares de medicina natural, y cosas que a uno agrada, interesante, alimentación, y después te venden te ponen vidrio molido, la expresión que él usó. Por ese tiempo, hermanos, yo me acordé de un vecino que hizo matar a un perro que molestaba mezclando en la carne vidrio molido, y el pobre animal se murió. Bueno, el hombre usó esa ilustración y comenzó a decir, hermanos, y yo pedí a Dios, Dios dame fuerza, no quiero responder porque me está agrediendo a mí. ¿Sí? Está bien, creemos diferente, pero llegar a ese punto, que eran mentirosos, que entran de esa manera, diciendo cosas, prometen mucho y después te meten lo que es veneno, porque ya es judaizante, eso ya está terminado, que los del sábado eso ya no va más, eso es puro judaísmo. Y el hermano que me acompañaba, él era tímido, humilde, y él me miraba. Supongo yo que oraba, para que yo no me descontrole. Y le pedí fuerzas a Dios, y efectivamente cuando él habló 10 minutos, 12 minutos, 15, bien fuerte, vi un descanso en él y dije, pastor, ¿puedo hablar? ¿Qué va a decir? Quisiera mostrar con la Biblia que usted no entró en el nuevo pacto, ni siquiera lo conoce. Pero hombre, ¿qué me está diciendo? 40 años predicando el Evangelio y usted me viene a decir que yo ni conozco el nuevo pacto. Pero mire lo que está diciendo. Y comenzó otra vez. Luego que se calmó, dije, yo voy a probar que usted no está en el nuevo pacto, por lo cual habla en la forma en cómo usted habla. A ver, ¿qué me va a decir? Abramos Jeremías 31, hermanos. Entonces abrí, inmediatamente me interrumpió, como le voy a interrumpir a ustedes. ¿Vieron? Entonces dijo a la familia, está citando el Antiguo Testamento porque esa gente vive del Antiguo Testamento. Todo lo fundamenta con el Antiguo Testamento. Y ese fue un error estratégico que yo hice, yo no me di cuenta. Entonces dije, mira, pastor, está bien.
Leamos Hebreos 8 y Hebreos 10, ¿le parece? Y leamos, hermano, tengan un señalador en Jeremías 31 y vamos a Hebreos 8. Y ahí fue que sí me dejó leer. Y les cuento lo que pasó, porque después de la lectura, hermanos, el recuerdo que tengo es que ese hombre enmudeció de tal manera que quedó, supongo yo, por la gracia de Dios, quedó frío, se impactó, ni una palabra, me dejó leer corrido el texto y volví a afirmar, usted no está en el nuevo pacto, por eso habla como habla. Leyó el texto de Hebreos 8, luego de Hebreos 10, que vamos a leer, y el hombre dijo, bueno, no quiero discutir más, ya, se terminó acá, y se fue. Se llevó adelante el bautismo, los jóvenes felizmente entraron. Al tiempo yo me mudé del distrito a otro lugar. Al año siguiente fue cuando hubo una reunión de ancianos por la conferencia y ahí vi a los antiguos ancianos y saludé a uno a otro y ahí pregunté por esa familia. Oh, pastor, ¿no sabe lo que pasó? No, cuénteme qué pasó. Cuando usted se tuvo que mudar, ese pastor envió las disculpas, que pedía que se le había extralimitado, que la forma como no sabe qué le pasó a él. Pero lo más bonito es que toda la familia se bautizó. Y hermanos, yo doy gracias a Dios porque se entendió lo que siempre deseé que se entendiera, que lo que pasó con Pablo tiene que pasar en nuestros días. Miremos Hebreos capítulo 8 y terminamos ya nuestra lectura, los dos textos, o tres, Hebreos 8, 10 y Jeremías 31. Versículo 6, 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y me serán a mí por pueblo. Y el texto que acá se utiliza, hermanos, es de la Septuaginta, que está en plural. En el hebreo original está en singular. Recordemos que el uso que hacen los apóstoles en el Nuevo Testamento es mayormente de la Septuaginta. Era el inglés de aquellos días. Y la Septuaginta pone en plural el texto de Jeremías 31. Sigue, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto o nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No, hermanos, está por desaparecer. Entra el nuevo. Fijémonos, capítulo 10 ahora, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley, ahora lo pongo en singular, como está en Jeremías 31 en el hebreo, en su corazón y en sus mentes lo escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, este es el texto de Hebreos 8 y 10, citando Jeremías 31, nuevo pacto. ¿En qué consiste pues el nuevo pacto? Hermanos, el viejo pacto era un conjunto de códigos, de leyes, escritas con tinta, sobre piedras, 2 Corintios 3, texto que vamos a leer en la siguiente hora. Fue escrito allí y no produjo la intención que Dios se había propuesto de que afectara el corazón. Ya lo dice en el texto de Proverbios 3, átalas allá en tu corazón, el mandamiento, grábalos. Ya estaba en el plan de Dios que las leyes externas, ¿recuerdan la descripción judía de los movimientos externos e internos? De cómo guardar el sábado. Externamente no se puede usar una pluma, internamente se puede leer. Bueno, Dios quería que aquello externo, que eran piedras, se metiera adentro, interno. Entonces no haría falta un nuevo pacto, era suficiente con eso. Pero en lugar de que eso externo, las piedras, afectaran la conducta, lo que afectó fue la mente corrompida del judío que empezó a buscarle la vuelta, que si Jeremías 6:19 dice que el fruto de los malos pensamientos es lo que Dios va a condenar, entonces yo sí puedo tener malos pensamientos, mirar a una vecina, pero mientras no los lleve a cabo. No, hermanos. Ese tipo de planteo
que lo hemos visto hace un momento, acerca de cómo miraban la ley de Dios. Dios no lo toleró. Entonces hacía falta hacer un nuevo pacto, no porque el viejo, hermanos, tuviera problemas en sí mismo, era el receptor, la gente. En ese sentido es que ya está próximo a desaparecer. Con el nuevo pacto ya no cabe esto de andar buscándole la vuelta, porque Jesús se encargó, al explicar la ley, en profundizarla. Cuando Él dice, si en la ley escrita dice en la letra, no mates, yo te digo, tú le levantas la voz a tu hermano, lo insultas, ya violaste. Ese es el nuevo pacto, hermanos. Eso entra dentro del corazón. Ahora, ¿cuál es el punto de referencia de ese nuevo pacto? ¿Cuál es? ¿La ley de Moisés? No. El santuario que está en el cielo. La ley de Dios que está allá. Eso fue lo que Pablo entendía. Entonces, cuando él decía que no era el punto de referencia la ley de Moisés, claro, la gente se le venía encima, especialmente los judíos. Pero entonces está en contra de Moisés, en contra de todo lo que se nos reveló. Entonces él se defendía, yo estoy en Cristo. Y hermanos, su mensaje era permanente en ese sentido. Y él predicaba de Cristo. Sí, no, pero está bien, yo te acepto, yo también soy cristiano. Pero ¿qué me dices de las leyes de Moisés? Hasta que, hermanos, él cuando escribe la carta a los hebreos, ahí claramente comienza a mostrar el cielo como Dios quiso siempre que lo tuviéramos. Y Apocalipsis, por excelencia, muestra el santuario celestial. Hermanos, estas palabras, me gasté unos minutitos, introductorias al desarrollo del tema de Pablo en Gálatas de la ley y la promesa. La gracia del Señor no invalida la ley de Dios. La ley de Dios sigue vigente, pero observando allá en el cielo, que es nuestra original. Que Dios nos bendiga.